¿Ven toda la pantalla? Primero que nada voy a ir a una parte que me han pedido de la primera charla, donde, bueno, han surgido un par de dudas. Voy a aclarar esto en primera medida y después vamos a empezar con la segunda parte de estas enfermedades. La idea es no hacer algo muy largo, sino más o menos de transcurso de una hora 20, y después de eso tratar de que hagan las preguntas en base a las patologías que vemos, que estamos viendo ahora, ¿sí? En base a estas patologías y en base a las patologías de las que vimos la primera parte, que pueden llegar a surgir algunas dudas. No tengan problema en consultarme, porque me encuentro que después terminan las charlas y me consultan todas. No tengo problema que me consulten por esta vía, pero esperamos a que finalice la charla, así no interrumpimos. Voy a tocar un tema, a ver, me lo permite esto. Voy a tocar un tema primero donde surgieron, a ver, hay alguien que no apaga el micrófono, por favor controlen eso. Bueno, antes de pasar a la segunda parte de lo que son las enfermedades más comunes en la canalicultura, quiero que hagan especial énfasis en el sistema digestivo. En la primera parte yo di un apartado de lo que era la anatomía, ¿sí? Ahora surgieron bastantes dudas después del sistema digestivo, que fueron lo que me estuvieron comentando. En el caso del sistema digestivo de un ave, acá tenemos una imagen de una cotorra australiana, pero es básicamente lo mismo, fue lo que mejor encontré. El sistema digestivo comienza con el tema del pico, cavidad bucal. Luego de la cavidad bucal pasamos al esófago. Luego del esófago pasamos al buche. Después del buche pasamos a lo que es el estómago. Después del estómago vamos a pasar a la molleja. Después de la molleja al intestino. Después del intestino una pequeña glandulita que es el páncreas. El duodeno. El recto. Ciego y cloaca. Puntos a tener en cuenta de diferencias más que nada con los mamíferos y con los humanos. Obviamente la presentación de esta dilatación esofágica, que es el buche, y la presencia de dos estómagos, donde uno es el muscular, la molleja, que es el encargado de la trituración, ¿no? Y acá por este lado van a encontrar la parte del riñón, donde directamente tiene su desembocadura en la zona de la cloaca, no tiene vejiga, ¿sí? De ahí que se observa el tema de la materia fecal con la orina. Acá el hígado, un órgano bastante noble, bastante buchón de muchas patologías, y es la gran fábrica del sistema digestivo, ¿no? Después, para los que están viendo, tengan esta imagen en particular, que es la imagen de la vesícula biliar, porque hoy vamos a ver una patología que es bastante consultada, que es el tema del punto negro. Entonces necesito que observen esta parte, ¿sí?, que es la vesícula biliar. Ahora la parte que les había quedado dudas de la charla anterior. En la región del ciego se encuentra una microflora o una flora intestinal normal de todo animal, generalmente en las aves y en el humano también existe, en la zona del ciego, que es la flora intestinal, es la flora normal, ¿sí?, en la cual la forman parte distintos microorganismos, entre bacterias, levaduras, protozoos, ¿sí? La reina de toda esta es la Escherichia coli, ¿sí?, en la cual, como les marca la línea roja, forma parte de todo el tracto digestivo, desde el buche hacia la última zona de la cloaca, ¿sí? Luego vienen los Clostridium, ¿sí?,
que se encuentran en la última parte, en la parte del intestino grueso, en lo que es el ciego y la cloaca. Luego tenemos la parte de los enterococos. Los enterococos los vamos a encontrar también en todo el tracto gastrointestinal. Los lactobacillus, que es parte de los protozoos, parte de los probióticos, que son los más utilizados últimamente, y son los que vamos a encontrar en mayores concentraciones. Las levaduras, que son las que vamos... Por favor, hay una persona que no apaga el micrófono y se escucha todo lo que está haciendo. Si tienen la posibilidad, si no reviso yo, que apague el micrófono, si no le tengo que dar silencio a todos. Y las levaduras que son las que están en menor concentración, y finalmente los streptococcus, que son los que vamos a encontrar en la última parte, en lo que es ciego, cloaca y materia fecal. Aquí lo que voy, se han hecho bastantes estudios donde son generalmente los microorganismos principales que están en esta flora. Son el ejército del sistema inmune, y... Chicos, por favor, voy a tener que silenciar a todos porque me retumba. A ver. Son el ejército del sistema inmune y estos forman parte del tracto de la flora normal, ¿sí? Este ejército de la flora intestinal tienen que estar en un constante equilibrio. O sea, si hay una muerte, una disminución de Clostridium, de Escherichia coli o del microorganismo que sea, va a haber una superpoblación de otro en particular y así van a ir sobreviviendo, y se trata, la función de las defensas del organismo, tratar de mantener una equidad entre todo el sistema, ¿sí? Ellos van a ser los encargados de, frente a determinadas enfermedades, atacar, ¿sí? O frente a determinada digestibilidad de alimentación, ellos son los que van a intentar favorecer esa digestibilidad, ¿sí? Te van a ver. Discúlpenme, pero tengo que silenciar a todos. Tengo todos los sonidos. Y hoy estoy de anfitrión porque el anfitrión se ha quedado sin internet, así que necesito... Bueno, esa era una parte más que nada que quería dejar en claro del sistema digestivo. Ahora sí, estoy más calmo, se escuchaba más todos los ruidos de fondo. Entonces, lo que quería dejar en claro, que no fue para algunos, no lo entendieron para la última vez, este es el ejército que tiene la flora intestinal de las aves, ¿sí? Y es el encargado de las defensas y de parte de la digestibilidad de los alimentos, ¿sí? Y en base a esto es lo que tenemos que tener cuidado, todo lo que son los antibióticos y las drogas que nosotros utilizamos para no generar una disbiosis intestinal, quiere decir favorecer a algunos y desfavorecer a otros, y que algunos suban y que otros bajen, y nos encontremos en un constante problema inmunológico y gastrointestinal. Ahora sí, voy a dar comienzo a la parte que teníamos para hoy. Enfermedades en la canaricultura, parte 2. Bueno, hoy vamos a empezar con una de las patologías que, desde mi punto de vista, es una de las que está en el top 10, una de las que más se diagnostica diariamente, y una en la que quizá años anteriores no estábamos acostumbrados a encontrarlas en la parte de la ornitología o en la parte de la canaricultura. Sí, por ahí en la parte de los colombófilos, ¿sí? La tricomoniasis es una enfermedad que tiene obviamente
obviamente una distribución mundial, se encuentra en todo el mundo y es generada por un protozoo. Un protozoo intracelular, o sea, se encuentra dentro de las células, por eso es tan difícil su eliminación. Y se cree que el 80% de las palomas son las portadoras. Esta tricomona, en realidad, se encuentra más comúnmente en palomas y en gallinas, siendo por ahí las palomas un poco las responsables de que la canaricultura también tenga este tipo de enfermedades. Se necesitan muchas condiciones favorables de temperatura y de humedad para que este microorganismo actúe. Es un microorganismo que generalmente la mayoría de los aviarios pueden tenerlo presente en las aves, pero que generalmente en temperaturas bajas o en el transcurso del invierno o en el otoño se quedan acantonados en el animal, y si el animal no presenta ninguna etapa de baja inmunidad, ningún proceso de estrés, puede vivir perfectamente sin generar ninguna sintomatología. El invierno produce su acantonamiento, que era lo que le decía, generalmente actúa en lo que es la parte del verano. Lo último es lo que les estaba comentando recién. Si el ave no tiene una baja inmunidad, si el ave no tiene ningún problema en particular, la enfermedad puede que no actúe, puede que no ingrese, o puede que ingrese y no genere ningún inconveniente, ¿sí? Bueno. La transmisión, como dice acá, obviamente por el tema de la comida, y también se puede dar por el tema del embuchado. Un punto importante para el tema de la transmisión en este tipo de patologías, que necesitamos heridas en la mucosa para que el microorganismo ingrese. O sea, sí o sí se necesita una herida, si no el microorganismo no va a ingresar. Esta foto después quiero que la charlemos en un apartado en particular. Y bueno, las características básicas de esta enfermedad son la presencia de todas esas placas amarillentas, esos procesos o formaciones tumorales que vamos a encontrar generalmente, provocando un edema, una blefaritis o un edema de párpado, o a veces incluso una pérdida del globo ocular, ¿sí? Cuando afecta al buche, que es un caso particular de las palomas, generalmente tienen mayor afección por la zona del buche, va a cambiar el pH. Este cambio de pH nos va a traer muchos problemas en la digestibilidad también de los alimentos, y también nos va a traer una mortandad de pichones. Porque si estamos en época reproductiva, que era lo que yo les decía recién, generalmente este tipo de patologías afecta en las épocas de primavera-verano. Sí, es muy raro que aparezcan en invierno y más o menos en otoño, dependiendo la temperatura que tengamos. Se puede generar una muerte en los pichones, y generalmente en los pichones pueden producir ese tipo de cuadros como son los que estamos acá abajo, ¿sí? Este caso en particular es un criadero que tenía una mortandad bastante importante en pichones de pocos días de vida. O sea, no en horas, sino en pocos días de vida. Estos pichones empezaban a presentar, no sé si se llega a observar, pero un cuadro ahí en la zona ocular o en la zona bucal, ¿sí? Empezaban a presentar características edematosas, ¿sí? Un cuadro edematoso, un ojo bastante hinchado, a veces cuadros hemorrágicos o placas hasta blanquecinas. El tema era prácticamente que no pasaba ningún pichón a la época de emplume, o sea, no llegaba a emplumarse casi el pichón y terminaban falleciendo, terminaban muriendo todos. Ahí fuimos a hacer un estudio en el criadero, y se observó que obviamente la persona esta tenía muchísimas jaulas de reproducción, muy buenas instalaciones, pero lo que hacía era el embuchado. Entonces, puede que haya empezado algún pájaro con síntomas de tricomoniasis y
ese pájaro en un animal, o sea, un animal adulto, no genera muchos problemas si inmunológicamente está bien. El tema era que al ingresar con la jaula, con la aguja de embuche, ir a los pichones, iba realmente reproduciendo el microorganismo por todas las jaulas. Entonces teníamos muertes de pichones en muy pocos días, ¿sí? Entonces ahí lo que se hizo fue un hisopado, fue de la cavidad bucal, se hicieron estudios, bueno, se determinó que el problema era tricomoniasis. Se hizo el tratamiento y gracias a Dios, bueno, no se volvieron a tener problemas, ¿sí? Sí es común encontrar, acá hay imágenes que no me salen, pero bueno, vamos a ver si después se las muestro por otro lado. Este edema del párpado, ¿sí? Es característico de esta patología, esta alopecia periocular, o sea, son todos generalmente problemas perioculares, ¿sí? Después tenemos bastantes patologías que generan lo mismo, pero en todas van a encontrar una diferencia. Es que ustedes hoy, entre la charla del otro día y la charla esta, van a tener la capacidad de diferenciar un poco si se trata de tricomonas, si se trata de viruelas, si se trata de alguna enfermedad micótica, ¿sí? Van a encontrar formaciones tumorales, van a encontrar formaciones con secreciones en el interior, secreciones purulentas, secreciones de lo que se suele llamar contenido similar a la ricota. Existe una forma sistémica, una forma muy poco común en la canalicultura. Sistémica significa que afecta a todo el órgano, a todo el organismo en particular, y lo que produce es una necrosis hepática, que termina con la muerte del animal. El diagnóstico es, como les decía recién, generalmente se utiliza mediante hisopados en el buche o la cavidad bucal, se hace un raspado con el mismo hisopado y después se hace la visualización en el microscopio y bueno, se tiene que teñir toda esa muestra y se lleva a una visualización del microorganismo que a veces es fácil y otras no tan fácil. Este diagnóstico a veces, bueno, se utilizaba mucho en la época donde había mucho paloma mensajera. Las palomas antes de ir a las competencias y todo eso, generalmente hacían hisopado a todo el plantel en general. Recordemos que lo que yo les decía, que un 80-90% de las palomas a nivel mundial están contaminadas con tricomoniasis, ¿sí? Tanto las palomas como las gallinas, pero en este caso se culpa más a las palomas del contagio hacia la canalicultura. Acá tenemos una ave rapaz donde se puede llegar a ver cómo genera esas placas blanquecinas. ¿Sí? Es muy raro encontrar un cuadro así en la canaricultura, en el canario, es muy raro, porque en cuanto a la experiencia de esta enfermedad, que cada vez más, porque cada vez hay más, en el canario es como que observo más problemas en la región del buche y no de la cavidad bucal, pero en otros tipos de aves se observa más en la cavidad bucal y tiene que ver también con las defensas de ese tipo de ave y del pH que poseen, por eso la diferencia que va a haber en la zona donde lo van a encontrar. Esta es una lesión característica típica del libro, en el cual se produce la formación de esos procesos tumorales en la zona del párpado inferior. Incluso lo pueden encontrar en esta zona, en la cavidad sinusal, lo pueden encontrar acá y lo pueden encontrar en la cavidad, en el párpado superior. Este es el microorganismo visto en un hisopado con una tinción 15 de colores. Es el microorganismo que se puede observar para dar un positivo de tricomoniasis. El tratamiento, bueno, el tratamiento es el metronidazol, es un tricomonicida y generalmente se da a 10 días. A ver, si bien los que estuvieron en la primera parte saben que no recomiendo mucho la administración de drogas durante toda la época del año, en todas las drogas, sí acá el metronidazol va a haber que tener un especial cuidado en el caso de aquellos que sospechen que tengan un problema de tricomoniasis y que pueda llegar a afectar. Ahí sí, por lo menos, amerita un paso por mes de este tipo de drogas, pero depende muchísimo el tema de que tengan o no casos de tricomonas.
es una enfermedad muy característica de la parte del replume. Cuando bajan las defensas, cuando todavía existe calor, que no hemos entrado en el invierno, es muy común encontrar pájaros con tricomoniasis. Es muy común traerlos, comprarlos, y una vez que ingresan al criadero, todo el proceso de estrés, todo el proceso de cambio de plan sanitario, y que florezca la enfermedad de repente. En estos casos donde se pone que se tiene que ayudar con antibióticos de amplio espectro y vitamina B, es porque genera todas esas laceraciones o procesos de heridas en la cavidad bucal. Después todo lo que es la trituración de las semillas y todo se ve lastimado, se ve contaminado, entonces se recomienda por ahí la utilización de algún antibiótico de amplio espectro. Y la vitamina A siempre es una recomendación también muy mía, de la parte favorece mucho a la reconstrucción de todo lo que es la epidermis o la última parte de lo que es mucosa, o también así para la piel. Pero bueno, en los casos de antibióticos, siempre y cuando existan infecciones secundarias. Por ejemplo, este tipo de pájaro que está acá abajo, en el caso de que se ulcere ese tipo de lesiones, sí recomiendo el uso de un antibiótico de amplio espectro como la cefalexina, la rofloxacina, para ayudar en esa zona en particular. Y nada por ahí de andar hurgueteando la herida, ni toqueteando la herida, ni nada. Es simplemente paciencia, que obviamente es lo que los canaricultores no tenemos para algún tipo de patología. ¿Sí? Bueno, esta imagen se las pongo un poco a propósito para aquellos que estuvieron la primera parte en la charla. ¿Sí? Estuvimos viendo la parte de tricomona, donde yo les comentaba que van a encontrar este tipo de herida característica. Bueno, si bien esta imagen muestra todo lo característico que acabamos de hablar, no es tricomona esta patología. Esto se lo pongo para que empiecen a diferenciar las patologías. ¿En qué se diferencia esto en particular? Es que cuando a ustedes tengan un problema aislado, 2, 3, pero que vayan teniendo uno, después se raspa mucho con la jaula, aparece otro, a la semana aparece otro, va a ser distinto que si le aparecen 5, 10, 20 de repente. Le aparecen 5, 10, 20 de repente, esto no es tricomona, ¿sí? Esto es viruela. Y es muy común, es muy común confundirse un cuadro de tricomoniasis con un cuadro de viruela dérmica. Para los que estuvieron antes, yo les mostré un montón de cuadros de imágenes de la viruela dérmica, y recuerden que hace un cuadro de alopecia que quizás no es tanto en la zona del ojo. Esa foto en particular sí, pero generalmente empieza más por alrededor del pico y después termina involucrando el ojo, pero puede afectar ambas partes o puede empezar por el ojo. Lo que pasa es que ustedes van a entrar a un criadero y van a tener más ejemplares, no simplemente, y de repente, ¿se entiende? Por ahí la tricomona va a ir siendo un poco más sustancial, o va a ir de a poco, o va a ir apareciendo uno, se va a ir contagiando el otro, pero en el caso de la viruela es mucho más rápido, agudo y mucho más problemático. Eso para que vayan diferenciando las patologías. Bueno, acá una de las charlas donde se empieza, acá sí que lo silencio a todo porque se empieza una batarola de problemas con esta patología. Es una patología en la cual uno va a escuchar que la genera coxilia, otro que la genera una bacteria, otro que la genera un virus, un protozoo, y tenemos discordancia entre los mismos profesionales, entre los mismos veterinarios. ¿Por qué no van a tener discordancia entre los canaricultores, no? A ver, hace mucho tiempo era la patología que más se consultaba. Yo tampoco tengo tantos años como veterinario. Si bien llego a los 9, pero quizá por ahí apenas me recibí y apenas me encargaba de las aves, era lo que más me consultaban, y con el correr del tiempo fue como que la cosa fue cambiando y ya se le echa la culpa a otras patologías.
Esto que yo hoy muestro es más que nada lo que yo creo. Después de ahí puede haber discordancia con todo. Si uno busca en la bibliografía, va a encontrar un montón de cosas distintas o un montón de puntos de vista distintos. Esto es lo que yo opino. ¿Sí? De todas las teorías, para mí la más correcta es que es producida por un circovirus. ¿Sí? Ese circovirus produce muchas patologías en muchas aves, entre las cuales quizá la más conocida, si hay alguno que críe citácidos, es la enfermedad de pico y pluma del loro. Es el mismo virus y hoy se está tratando de aislar y de ver si tiene algo que ver con el circovirus en el tema de la canaricultura. Recordemos que hay muchos microorganismos que saltan de una especie a la otra. Años atrás, megabacterias no se veían en los canarios y era casi exclusivo de los citácidos, y hoy es un microorganismo que se ve bastante en la parte de la ornitología. Otros agentes, como les decía recién, van a encontrar que hay gente que piensa que es coccidia, gente que piensa que es bacteria, se tienen un montón de cosas en cuenta y no se descartan tampoco, porque el punto negro, a ver, es una enfermedad en la cual simplemente vemos la vesícula biliar inflamada en el ave, ¿sí? Una vesícula biliar inflamada y un ave que nace, un pichón de horas que nace deshidratado, en mal estado, con el abdomen abultado, ¿sí? Pero ¿quién se atreve a diagnosticar un punto negro en ese ave en particular y que no sea una colibacilosis, una salmonelosis o las patologías que a uno se le ocurran que pueda llegar a ser, ¿no? La bibliografía también habla de 1 a 3, 4 días. Yo me atrevo a decir de 1 a 2 días. No sé si paso más de ahí. Muchos agricultores cuando uno charla te dicen, no, yo lo empecé a embuchar y lo salvé del punto negro. O lo saqué del punto negro, lo llevo más adelante al pichón. No existe el punto negro que se salva o el punto negro que lo saco adelante o el punto no. El ave es muy pequeña, se produce en un ave casi con inmunidad cero, en un ave que casi no se está alimentando. Es casi imposible que ese ave pueda ser salvada de un punto negro. Y si la salvan es porque no es punto negro, es porque hay otra patología o hay otro problema. Hay muchas veces el ave no sale del huevo o no rompe el huevo por un problema de proteína en el criadero. Pero si ese ave que no rompe la proteína en el criadero, que no rompe la proteína en el huevo y no nace, ¿quién lo adjudica la proteína y quién lo adjudica el punto negro? Es un tema complicado y por eso no se ha llegado mucho al diagnóstico. Las cuarentenas no son efectivas porque, a ver, no desarrollan sintomatología. Cuando uno también se pone a hablar con los criadores o a leer sobre esta patología, te dice que, bueno, que esas parejas no se deberían utilizar o no. Yo adjudico más al tema a la hembra que a la hembra y al macho. Se supone que es la hembra la culpable de que el canario, de que el pichón tenga problemas en la oclusión. ¿Sí? Es muy raro que el macho tenga problemas. Pero eso lo dejo con signo de pregunta. ¿Será macho y hembra o será hembra sola? Si me preguntan a mí, para mí la culpable es la hembra. ¿Sí? Lo que les explicaba recién es esto, que después los que ingresaron, que vieron lo de la flora intestinal, les mostraba una imagen. Esta es la vesícula biliar en el tema del hígado, ¿sí? Quiero mostrarles otra imagen. Bueno. En mortalidad del 100%, que era lo que hablábamos, no existe aquel que salvé, aquel que le di, que salió, que lo estoy rescatando, que lo llevo adelante.
realmente para mí no existe, y además el tema es que a veces nace la pichonada entera, a veces nace la mitad, a veces nace uno, a veces no nace ninguno. Se recomienda criar con esa pareja lo que hablábamos recién. A veces sí, a veces no. Pueden volver a probar una segunda opción, pueden volver a probar una segunda opción, bueno, y después ir cambiando machos con él. Acá, esto es un punto fundamental, que yo no solo lo veo para esta enfermedad, sino que lo veo para todas las enfermedades. El aumento de proteína. Todos sabemos que llegada a la época de cría, se recomienda que por lo menos se llegue a un 23, 25, si se pudiese llegar a un 28 en nivel proteico, ¿sí? Eso nos va a ayudar a un aumento de la inmunidad y eso nos va a ayudar a un pichón con todas las fuerzas para romper un huevo o para poder nacer lo mejor posible, ¿sí? Yo creo que eso es lo fundamental para enfrentar cualquier patología y en particular este tipo de patología. Y obviamente elevar las defensas del criado. Ahora, existe un problema en Europa, bueno, obviamente también está el punto negro y tiene el problema del punto negro y el punto negro y el punto negro, a tal punto de que se vende un producto que creo que acá en Argentina también, que es para el punto negro. Y el punto negro y el punto negro y el punto negro. Entonces, bueno, yo digo, a ver, ¿qué es lo tan efectivo para el punto negro para ver qué es lo que tiene y por qué lo están utilizando? Bueno, en Europa se comercializan todo este tipo de productos y hay más. Si ponen punto negro, tratamiento, le van a salir 10 millones de cosas. Entro a leer y no son más que aminoácidos esenciales y no tan esenciales, algunos orégano, eucalipto. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, no es punto negro, es aumentar proteínas o estimular el sistema digestivo que genere proteínas. Recordemos que el aminoácido es el precursor de la proteína. O sea, bien, el aminoácido se produce la proteína, el organismo genera proteína a partir de los aminoácidos. Entonces, está bien que se formulen esas cosas, ¿no? Obviamente que si lo están haciendo en Europa seguramente está bien, pero a lo que yo voy no hace falta volverse loco para buscar algo, porque realmente uno aumentando las defensas, aumentando la proteína del criadero, va a lograr que el punto negro no aparezca. Y ahí vuelvo a lo primero que dije de esta enfermedad, ¿por qué la enfermedad cada vez la vemos menos? Y porque los productos o las cosas cada vez son mejores. Cada vez nos encontramos con pastones de mejor calidad, cada vez nos encontramos con proteínas de mejor calidad, cada vez nos encontramos con aminoácidos. Entonces, si suben todo ese tipo de cosas y todas esas cosas mejoran, debería cada vez ir desapareciendo el punto negro, ¿sí? Generalmente tengo alguien, por favor, córtenme los audios. Volviendo al tema, cada vez la veo menos o cada vez será que se consulta menos la patología. Me encantaría en algún momento hacer algún estudio en particular, pero bueno, obviamente, como les decía, ¿quién nos asegura de que esos pájaros tengan? Pero habría que hacer un estudio de histopatología cada vesiculita biliar de cada uno que tenga un problema con punto negro para ver cuál es la alteración que se produce. Tiene cambios, se observan cuerpos de inclusión virales y todo ese tipo de cosas, pero bueno, hay estudios casi inconclusos o incompletos. El pichoncito termina muriendo porque la vesícula biliar explota. ¿Sí? La vesícula biliar explota, genera pérdida del contenido en la cavidad, y bueno, obviamente ese abdomen se pone mal y el pichón muere. Obviamente un pichón de muy pocas horas que no alcanza a vivir demasiado. ¿Mm? Eso yo creo que sería una patología a tener muy en cuenta en diferenciales con muchas otras. Pero no estar tan acostumbrado a echarle la culpa al punto negro por todo, ¿no? Bueno, vamos a entrar en las últimas micóticas. Voy a hablar
de las 4 que quizás yo más comunes veo, las 4 enfermedades micóticas más comunes. Dentro de las enfermedades micóticas más comunes, quizá la que más encuentro en los aislamientos de órganos o cuando me mandan aves de distintos criaderos es la cándida. La cándida y la gran mayoría de hongos forman parte de la flora normal, ¿sí? De la flora intestinal normal de todas las aves. ¿Sí? ¿Qué pasa ante una inmunosupresión o entre algún problema de cambio de la flora intestinal, de lo que recién hablábamos? Hace que este microorganismo se reproduzca además y está a la espera. Es un microorganismo oportunista, está atrás de la puerta esperando a que pase el problema y cuando pasa el problema se manda. Obviamente, como todos los hongos se ven favorecidos por condiciones de humedad, de alta humedad y no buena ventilación. ¿Sí? Esto es importante. La utilización excesiva de antibióticos aumenta la predisposición del hongo. Sí, me van a decir, ya me lo has dicho 30 veces, te escuché 5 patologías el otro día me lo dijiste, te escucho 20 ahora y me lo vas a decir. Siempre lo voy a decir. Pero este microorganismo se observa un montón en los aislamientos de los órganos. Cuando a mí me mandan un ave donde yo tengo que hacer una necropsia y sacar algún órgano porque yo lo encuentro mal y mandarlo a analizar, me llega con cándida. Cándida albicans, que es la más común, hay otras. Entonces, cuando vos pedís un plan sanitario de lo que tiene el resto, te encontrás con que le da, y si yo le doy de lunes a miércoles amoxicilina, de jueves a viernes cefalexina, y los fines de semana y feriado en rofloxacina. Y bueno, entonces vos te encontrás con ese cambio de flora intestinal que hablábamos al principio, donde, qué sé yo, se va a morir la Escherichia coli, se va a morir el Clostridium, se van a morir todas las bacterias gram positivas, negativas, todas las que tengamos, y cada vez van a haber más hongos, levaduras. Entonces ya se va a perder ese equilibrio que tenía que haber para que el barco no se hunda y ya se empieza a hundir. Y ya tenemos mayores problemas. ¿Sí? Este ave en particular, lo pongo porque este ave viajó desde otra provincia, en esa jaulita que se ve atrás, con un par de aves para que analizar, ¿sí? Por una X cuestión, pues, que se morían, bueno, no se morían, tenían una sintomatología en especial. Entonces, bueno, el propietario de este criadero me manda la foto, te mando estos pájaros, me manda los videos, bueno, listo, perfecto, van a llegar acá, tenían que pasar por otra provincia, hacer noche en esa provincia, después pasar un camionero, con todos los rejuntes que hacen para que el ave pueda llegar acá y se pueda llegar a dar un diagnóstico definitivo. Cuando llega me encuentro con ese ave, así, en esas condiciones. Y le digo, mirá, me mandaste el ave así. No, me dice, fíjate el video que yo te mandé hace 2 o 3 días anteriores, el ave no estaba así. Y dicho y hecho, el ave no estaba así. Pero ¿qué pasa? Bajan tanto las condiciones de estrés, de inmunidad. El ave venía obviamente con antibióticos, con todo lo que se le ocurra porque venía con problemas. Entonces el ave, quizá esos 2 o 3 días que estuvo viajando, que estuvo dando vueltas, que estuvo en una jaulita de 20 centímetros por 20 centímetros con 3 o 4 pájaros más, genera una inmunidad tal que hace que la micosis florezca. ¿Sí? Les digo micosis y les pongo esa imagen en particular porque este ave después fue necropsiada, fue enviado el pico, fue enviado las muestras, todo, y se recontra en lobo Candida albicans, que no era el problema había otro hongo productor, pero en este caso la inmunidad se había destruido o se había bajado y había hecho que Candida sí apareciera, ¿sí? ¿Se transmite por el alimento en malas condiciones? Sí. Es algo muy común que se observe. Perdón, que va entrando gente
va entrando gente a la charla y le tengo que ir dando la aceptación. Es muy común que las partes de las micosis se encuentren en alimentos en malas condiciones, de almacenamiento o en general. Por favor, la gente que está expresando, el micrófono, por favor. Hay alguien que está con música de fondo, por favor, si puede. ¿Listo? Bueno, acá tenemos otra característica, una de las imágenes también, de la candidiasis, ¿sí? Fíjense que esto perfectamente se podría llegar a confundir con una tricomoniasis como la que charlamos recién, ¿sí? Pero generalmente no es tan, o sea, no genera mayores inconvenientes. Yo creo que la tricomona es más grave que la candidiasis, ¿sí? Pero perfectamente, puede dejar las dos también, pero perfectamente puede ser un diagnóstico diferencial entre las tres patologías que ya estamos hablando de, ¿no? Bueno, esto es algo importante a tener en cuenta. Vamos a tener una forma digestiva y una forma cutánea. Como la mayoría de las patologías de las aves, hay distintas formas, ¿sí? Hay distintas formas de afectar. Acá les muestro las dos formas. Dentro de la primera, la forma cutánea, ¿sí? Fíjense, este ave era el ave que yo les estaba hablando recién, que habían viajado para un diagnóstico, ya que estaban bastante comprometido el criadero, y en el transcurso del viaje, bueno, tuvo estos pequeños inconvenientes. Fíjense la cantidad de sintomatología cutánea, el eritema rojizo en la piel. Este ave lo dejaba 2 minutos en la jaula y se rascaba con todo lo que se podía llegar a rascar, ¿sí? Fíjense incluso el pico, todo, ¿sí? Obviamente que este ave venía con una carga micótica importante, pero todo el proceso de estrés, el viaje, las peleas en la misma jaulita, hicieron que estallara de sobremás el problema. Y acá la forma digestiva, donde se observan las placas blanquecinas en el ave, ¿sí? Volvemos a lo mismo, hay muchas patologías donde nos dan millones de formas. Yo acá pondría mucho más común de observar la parte cutánea que la parte digestiva. Se observa más la parte cutánea que la digestiva, pero la digestiva incluso se puede llegar a observar con glositis, ¿sí? Con la inflamación de la lengua. Algunos lo adjudican a la famosa pepa, a la famosa pepita de la lengua, también algunos la adjudican en ese microorganismo, ¿sí? Acá otra forma ya mucho más avanzada, en el cual se empieza a generar toda esa placa blanquecina, empieza a ser como el pegote en la boca, empieza como a hacer un pegote en toda la zona de plumas, la comida se empieza a pegotear, o sea, son características casi normales de encontrar en una micosis, ¿sí? Bueno, estas son muchas formas del diagnóstico, o sea, a veces se hacen los frotis de materia fecal, de contenido estomacal, todo esto se hace en los cuerpitos que por ahí nos mandan. Esto lo hace el laboratorio cuando nosotros mandamos órganos para aislamiento, cultivo, a veces con antibiogramas hacen, para si dan bacterias, hacen un antibiograma para ver qué antibiótico se puede utilizar. Esta es la proliferación de Candida albanicalis. Puede utilizarse nistatina y ketoconazol. Acá otro punto para hacer énfasis el tema de los antimicóticos. Realmente es muy difícil encontrar que un antimicótico sea efectivo sin generar
problemas a la pasada, ¿sí? Los antimicóticos en todo, en el humano, en el mamífero, en el ave, en lo que sea, son drogas bastante fuertes a utilizar. En los mamíferos se dan incluso con comida en el estómago, si no producen problemas. Y acá en particular, estos últimos 2 o 3 años ya se han visto que hay más. Hoy tenemos en el mercado antimicóticos como la anfotericina, que antes no estaban, que antes eran realmente muy buenos y no se conseguían, y se veía que en Europa se recomendaban en los tratamientos y acá no. Bueno, hoy ya se tiene tanto la anfotericina, el fluconazol, el itraconazol, son todos antimicóticos que hoy podemos disfrutar de forma ornitológica, ¿sí? Hay laboratorios que se han dedicado a su elaboración y están aprobados para el uso ornitológico. En este caso en particular, se puede usar nistatina y ketoconazol. En este caso en particular, porque después la patología que sigue tienen algunas diferencias, ¿sí? En este particular se puede utilizar la nistatina y el ketoconazol. A ver, lo mismo que digo con todas, pero en este caso generamos un problema aún mayor. Si empezamos a sumar con antibióticos y antibióticos y antibióticos y antibióticos, si no hay una bacteria, el antibiótico no tiene nada que hacer ahí, ¿sí? En el caso de que todo se agrave, bueno, se puede llegar a utilizar, pero es bastante complicada la utilización de antibióticos, de corticoides en estos casos. Muchas veces se utilizan cremas porque no se tiene otra cosa, y ahí te traen una lista de cremas y vos lees, tiene lidocaína, tiene corticoides, y todo lo que hacemos ahí en realidad es favorecer el desarrollo y la aparición de este tipo de microorganismos. Entonces se agrava aún más la situación. Se lava con yodo, se puede utilizar el yodo porque se utiliza en todas las micosis, el yodo ayuda bastante. La clorexidina, hay una clorexidina muy buena, que si no me equivoco, tiene que ser de Nutrifarma. Esa clorexidina anda muy bien. Esa clorexidina se usa en el agua, obviamente siempre se usa en el agua, pero lo que tienen que tener especial atención es que bueno, no se torna muy a gusto el ave, y aparte se hace como media jabonosa, pero anda muy bien para aquellos casos en que las placas blanquecinas en la boca, todo lo que se torna pegajoso, por ahí la clorexidina, que es un antiséptico, que se puede utilizar de forma bucal, ayuda, ¿sí? Vitaminas y vinagre de manzana, vitamina generalmente la A o la B, o los complejos en su totalidad. Vitamina A pueden utilizar la de OBS, vitamina B es más complicado de utilizar, viene un frasquito que es para aves de corral, que viene pura y exclusivamente en vitamina B, pero lo que tienen que tener en particularidad, bueno, como todas las vitaminas, pero la ven más firme en eso, que pone fea al toque, no sé si llegaría a las 24 horas, y en estas épocas de calor, no sé si más de 8 o 10 horas la dejaría puesta en el criadero. Vinagre de manzana por una cuestión de lo que hablábamos anteriormente, de acidificante, de tratar de volver a un pH lo más ácido posible, porque por todo este tipo de patologías el pH del organismo se ve afectado, entonces la idea es que se dé el vinagre para acidificar. Se puede dar vinagre de manzana, se puede dar cítrico, se puede dar limón, se puede dar naranja, eso como cosas más comerciales que se puedan llegar a conseguir, o sea, como cosas más naturales que se puedan llegar a conseguir. Después hay más comerciales, pero bueno, con mayor precio. Vinagre de manzana, en particular diferencia con los cítricos, es que menores concentraciones hacen más efecto que los cítricos, pero obviamente el cítrico por ahí lo va a tomar mucho mejor el ave. Bueno, otra micosis, la neumomicosis o la aspergilosis. Ya este tipo de micosis es muy rara de encontrar
en la canavicultura profesional, ¿sí? Es muy raro que algún canavicultor tenga un nivel de suciedad muy alto como para que se desarrolle la Aspergillus. Esto tiene que estar aparejado no solamente con la suciedad, sino también con falta de ventilación, con altos porcentajes de humedad, ¿sí? Y es el típico hongo que a veces crece en las bandejas sucias, o sea, si por cuestiones X pasamos más de 7 días que no las limpiamos y todo este tipo de hongo van a ser los que van a favorecer esa patología. Recordemos que si además no tenemos ventilación en el criadero, que es una parte fundamental, todo esto va a traer problemas aún mayores, ¿sí? Este tipo de cosas me parecería muy raro que en la canavicultura de hoy se llegue, pero bueno, a veces por cuestiones de tiempo se puede llegar a producir. Es un patógeno oportunista, que era como lo que les decía recién, que están detrás de la puerta esperando que el problema empiece, y una vez que el problema empiece, arranca, ¿sí? O sea, fíjense lo importante que es tener un criadero de una flora intestinal en condiciones, ¿no? Porque si nosotros tenemos una flora intestinal en condiciones, un ejército de microorganismos que van a combatir, una inmunidad bien en el ave, un ave en buenas condiciones, todos estos microorganismos desaparecen, no aparece ninguno, no afecta a ninguno, ¿sí? No estaría ni este, ni Cándida, ni ningún otro. Lo que les decía, el tema de la luz solar, de la luz ultravioleta y el tema de la ventilación. En este caso en particular es una micosis muchísimo más fuerte que la anterior, es una micosis que sí afecta el sistema respiratorio, es una micosis que termina muy flaco el ave, termina teniendo problemas de respiración, termina asfixiándose, obviamente es un mal estado en general, y es una característica principal, son aquellas aves que se quedan como difónicas, que les cambia el sonido en el ave, y uno le escucha cuando duerme, le escucha cuando intenta piar, de que hay una alteración en el sonido porque está afectando la siringe, que es la primera porción del sistema respiratorio. Esta es otra cosa importante, es que no se transmite entre las aves enfermas, ¿sí? Es muy raro, salvo que exista un proceso de enfermedad grande en todo el criadero, o sea, que haya, no sé, viruela o que exista alguna otra patología primaria y la aspergilosis actúa de oportunista, es muy raro entrar a un criadero y encontrar 50 enfermos de aspergilosis, salvo que también esté todo cerrado, no haya luz ultravioleta, no haya luz solar. Sería muy raro, pero se puede llegar a dar. Acá en la imagen, las placas que se observan en un sistema digestivo, en el sistema respiratorio, perdón. Esta es la famosa micosis que produce las aflatoxinas. Las aflatoxinas que en algún momento se puede haber llegado a medir en los alimentos. Hoy por hoy es una causa de muerte súbita y muchas veces cuando uno mandan aves y no les encontramos causas y el ave está normal y vos encontrás que es un ave medianamente bien, no encontrás alteraciones macroscópicas, no encontrás alteraciones microscópicas. El segundo paso a veces es la medición de lo que es la alimentación, ¿sí? Tanto el pastón como la semilla, y ahí se trata de medir micotoxinas, que muchas veces pueden aparecer aflatoxinas por una mala conservación del alimento o por un mal transporte del alimento, por problema de uno, por problema de fábrica. Hoy por hoy, no sé qué tan difícil sería, pero se puede llegar a observar un problema así. Como lo que les decía recién, acá en este caso no se usa la nistatina, porque la nistatina no tiene buena llegada al sistema respiratorio, y la nistatina es el antimicótico más común de observar en todos los productos de ornitología que nosotros tenemos. Entonces, a prestar especial atención, porque el ketoconazol lo vamos a encontrar, pero no en todos los laboratorios. La anfotericina B la vamos a encontrar últimamente, porque hace poco que está. Esos serían los dos de elección. Tratamientos larguísimos, difíciles de curar, muy difíciles de curar.
Y a veces acá sí se tiene que sumar antibióticos y corticoides. Me dice, pero Lucas, vos me dijiste que corticoides con los problemas micóticos no van de la mano. Y bueno, en realidad el corticoide no va de la mano con casi ningún proceso porque baja la inmunidad. Pero se utiliza como antiinflamatorio, como broncodilatador, y muchas veces quien no ha colocado una gotita de corticoide y el ave empieza a respirar mucho mejor. ¿Sí? Bueno, hay algunas patologías que lamentablemente las tenemos que utilizar, por más de que uno sepa de que a largo plazo terminan generando un problema, pero realmente el antibiótico y el corticoide en un problema respiratorio de esta índole lo necesitamos. ¿Sí? Ya para ir terminando, las últimas dos, y después vamos a pasar a un tema que quedó pendiente, digamos, de la charla anterior. La dermatomicosis, ¿sí? Y esta patología es rápida, simplemente la traigo a la charla por una cuestión de que se considera una enfermedad zoonótica, la famosa tiña de los gatos. Puede también verse afectado el canario, y obviamente que puede verse afectado, hay que tener especial atención de no confundirla con el pillaje, el picoteo normal que puede haber entre las aves, ¿sí? En este caso vamos a encontrar las zonas desprovistas de pluma y vamos a encontrar en algunos casos de irritaciones normales, van a encontrar plumas un poco destruidas, ¿sí? Y van a encontrar el pájaro por sobre todas las cosas que se rasca, ¿sí? Va a haber un enrojecimiento, el pájaro va a estar tratándose de rascar con cualquier cosa. En ese caso, puede llegar a contagiarse otro ave que tenga un contacto estrecho, que sea un ave que tiene una baja inmunidad o que esté en un proceso de baja inmunidad, pero es muy difícil que se contamine. Obviamente no van a tratar a un pichón que está recién saltando el nido porque puede ser que se haya picoteado, ¿sí? Generalmente son patologías que se ven más en el transcurso de la muda, por baja inmunidad, por un montón de cuestiones, pero son casos puntuales. En este caso se puede utilizar pomadas de ketoconazol. Acá tienen otro diferencial en el caso de los medicamentos. Ojo que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil conseguir una crema que tenga ketoconazol. No. Sabía venir una de Jambier, de veterinaria, si se consigue, se puede utilizar. Tendríamos que tratar de que no venga con corticoides, pero en algunos casos donde el ave se rasca mucho, se va a necesitar que tenga un poquito de corticoides y después seguir con el ketoconazol durante varios días. La herida medio como que se va a secar, pero no esperen que le crezca la pluma a la semana, porque si no estamos en una época de replume, la pluma va a demorar bastante más en reacondicionarse y volver a aparecer, ¿sí? Una característica a tener en cuenta de esta patología es que es zoonótica, si es la dermatomicosis es zoonótica, ya que lávense bien las manos en estos casos, porque si existe una baja inmunidad en nosotros, también nos puede llegar a generar un prurito o algún problema de salpullidos y todo eso. Para ir terminando la parte de enfermedades, ¿sí? Las micotoxicosis. Las micotoxicosis son cuando el ave tiene exposición al producto tóxico que genera el ojo, ¿sí? A las micotoxinas. Esto es lo que hablábamos recién del alimento mal conservado, mal acondicionado, mal transportado. Nos puede pasar que compramos 3, 4 bolsas, hace mucho que están, no sé si humedecieron o lo que fuese. Y bueno, obviamente cuando los damos en el ave hay que tener cuidados en particulares, no la foto que está ahí en la izquierda, se los hago ver para que vean de dónde vienen las micotoxinas. Cuando ustedes tienen una fruta sin consumir, una naranja, ven que se empieza a poner negra, empieza con un grisáceo en los costados. Bueno, esas son las micotoxinas y pueden generar trastornos bastante importantes. ¿Sí? Lo que hablamos de todas las micosis, el tema de la temperatura elevada y la inmunidad ambiental bastante elevada. Acá lo que se produce es la ingesta del material contaminado y es
una de las causas, creo que se lo dije recién, a tener en cuenta cuando hay muertes súbitas, ¿sí? Muertes súbitas y muertes de este tipo, donde van a encontrar en el criadero el pájaro muerto con cuadro hemorrágico, ¿sí? Un pájaro medianamente normal, no les digo que va a estar en su máximo esplendor, depende mucho del tipo de toxina, de la toxina, del origen que sea esa toxina, no es lo mismo una aflatoxina que una toxina de cualquier otro hongo, van a tener distintos tipos de cuadros. Hay algunos que generan necrosis de hígado, hay algunos que generan hemorragias generales, van a encontrarse diferentes cuadros donde van a haber muertes súbitas hasta cuadros hemorrágicos, como decía. Acá el problema en particular vuelve a ser el mismo, o sea, acá el diagnóstico vuelve a ser el mismo que les hablaba recién. Hay que hacer un análisis del alimento si uno guarda sospechas de ellos. Tiene que hacer análisis que se hacen en lugares específicos donde miden todo lo que es la proteína, la fibra, el carbohidrato, todo lo que tiene en particular y si hay aflatoxinas o no. Que puede llegar a haber un porcentaje mínimo, pero que no tiene que ser tan alto, o dependiendo también hay algunos que le permiten más o menores condiciones, ¿sí? Esto va a ser un problema para aquellos lugares donde obviamente tiene problemas de humedad, ¿sí? Las formas crónicas, los síntomas son totalmente inespecíficos. Puede haber un ave muy flaca, pueden haber diarreas crónicas, pueden haber erizamiento de plumas, o sea, no hay un cuadro en específico. Pero a esto voy en particular para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces cuando mandan las aves a analizar a los profesionales, ya están con la cabeza en que es una bacteria, hoy el estafilococcus, el boom de todos los estafilococos. En su momento todo era punto negro, en su momento todo era megabacteria. Entonces tengan en cuenta que a veces también el problema puede venir por una intoxicación por parte del almacenamiento de las cosas. Ténganlo en cuenta. Bueno, cada uno sabe el origen y la semilla de dónde viene, y el pastón de dónde viene, y de dónde uno lo conserva y dónde uno lo tiene. Entonces tengan en cuenta ese tipo de cosas. Si bien el análisis no es fácil, por ejemplo, a mí acá en San Rafael me cuesta muchísimo hacerlo, hay que enviar a Mendoza, o acá lo hace en la universidad, entonces es medio complicado, a veces incluso hasta caro, porque te pueden medir por unos pesos más, miden también si hay los tóxicos de residuos tóxicos que hayan utilizado en la siembra, en la cosecha, en todo ese tipo de cosas. Pero bueno, obviamente son análisis caros y a veces no se puede acceder a ellos. Bueno, me quedan unos minutos, debería estar cortando, pero les voy a hacer esta que fue un apartado que creo que a la mayoría le interesa y que quedó sin poderse ver en la primera parte. El mal uso de los antibióticos. El mal uso de los antibióticos yo lo traspolo si tengo que pensar en nosotros, a una imagen así. ¿Sí? Si nosotros fuésemos esos canarios que están consumiendo, yo lo traspolo a esta imagen, ¿no? Realmente el ave consume tantas drogas y tantas cosas que no sé a veces cómo llega viva, o a veces entiendo por qué la reproducción de un ave dura tan poco, o por qué un ave dura tan poco, o por qué hay un cambio tan grande en que si un ave está tan bien en un criadero, se vaya a otro y se muera a las 24 horas. ¿Sí? Las explicaciones son muy sencillas. A veces están en criadores donde hacen metralladora de cosas y tienen una flora intestinal, un ejército, como les dije al principio, acostumbrado a determinada flora intestinal, y cuando uno pasa a un criadero donde no se utiliza casi nada, los problemas son aún mayores. Comparto con lo que dice un colega mío muy conocido en el ámbito de la canaricultura, que es la rama de la crianza de la producción, porque no dejamos de ser productores, somos productores netos, no producimos gallinas, pero producimos canarios. Es la rama que más antibióticos se utiliza en el mundo. Y a mí me pasa en particular que a veces me llaman colegas amigos de acá, de la ciudad, que obviamente no hacen canaricultura,
Me dicen, Lucas, ¿puede ser esto? Me traen un pájaro para que lo vea y me dan todas estas cosas. Me dicen, sí, sí, puede ser, es así, es real, es ilógico, se le da mucho. Quizá hoy ya cada vez más cambiando, pero se le da bastante. El antibiótico, para dar una síntesis más rápida, una sustancia que puede ser animal sintética o semisintética, que mata o inhibe el crecimiento de un microorganismo. ¿Sí? Puede ser bactericida, puede ser bacteriostático. Nuestra función tiene que ser que no genere ningún daño al huésped. O sea, esa es nuestra función. Ese es nuestro objetivo. O sea, se puede utilizar, pero sin generar ningún problema al huésped, sin generar ningún inconveniente. ¿Sí? Nuestra función, como les decía, es la forma correcta y evitar todos los efectos secundarios que se pueden llegar a tener. Y acá tenemos los principales problemas. A ver, hoy me encuentro con 2 o 3 laboratorios muy buenos, muy buenos, que lo hablaba el otro día en la charla. Hace relativamente poco que han surgido laboratorios muy buenos como, bueno, OBS, me parece muy bueno, que han traído drogas al mercado que antes no se encontraban. Entonces, como antes no se encontraba una extrapolación de drogas impresionante. ¿Qué pasaba? Yo tenía en la alacena de mi casa amoxicilina con clavulanio, y ¿qué será? Una pastilla en 1 kilo, 2 pastillas en 1 litro, 2 pastillas en 1 litro. Lo usaba y bueno, a veces funcionaba, a veces no funcionaba, a veces te encontraba los pájaros patas arriba. Y no era la cuestión de las cosas, ¿sí? Existen diferencias anatómicas y fisiológicas entre las aves, que son entre aves y entre diferencias entre especies, que se tienen que tener en cuenta, ¿sí? Salvo entre aves ya diferencias impresionantes que ahora las vamos a ver, y ya anatómicas entre especies, es impresionante. A veces te encontrás con un animal que tiene 4 estómagos, animales que tienen 2, nosotros que tenemos 1, y que se use medicación de distintos animales en la década en la que estamos es realmente ilógico, ¿sí? Vamos a ir al caso de uno de los antibióticos. A ver, le voy al que se me viene en la cabeza, es la enrofloxacina, ¿sí? ¿Qué pasa con la enrofloxacina? Lo que más vamos a encontrar es la venta de la enrofloxacina al 10%, que es la que se consigue líquida, ¿sí? Hace poco se empezó a vender líquida para la producción de gallinas. ¿Qué utilizamos gallina? 2 mililitros, el 10%, 2 mililitros en la... Ajá, perfecto, ruminante, una botella gigante que es espectacular. Y yo se la quiero dar al canario, se la quiero dar con un criadero de periquito de cotorra australiana. Pero ese 10% que yo uso en la gallina, ¿es lo mismo el 10% para los canarios? No. No es lo mismo, las dosis son totalmente distintas, ¿sí? Es lo mismo para una paloma, las dosis son totalmente distintas. Fíjense que no estamos hablando de un ave rapaz y un canario, estamos hablando en aves donde medianamente no existen tantas diferencias, ¿sí? La dosis de la enrofloxacina en este tipo de aves, que son las aves que mayormente nos vamos a encontrar que producen y que no producen, se utiliza 2 mililitros en las gallinas, se utiliza 1,5 mililitros en las palomas, se utiliza 1 mililitro en canarios y en periquitos, se usa hasta 5 o 6 mililitros en los loros, y ni hablar en las rapaces. Entonces, fíjense la extrapolación o la diferencia de dosis que existen directamente entre las aves. Miren si no deberíamos tener problemas pasándola de humanos a aves, o de perros, gatos a aves. Obviamente hay drogas que no se consiguen y que uno las tiene que extrapolar o que pasar, como la cefalexina, que es un antibiótico espectacular para problemas de piel, de mucosa,
muy bueno, y hoy ningún laboratorio la está produciendo ni la está elaborando, entonces tenemos que estar pasando las de humanos, ¿sí? Pero la enrofloxacina, que es de amplio espectro y que yo recomiendo mucho, hay que tener en cuenta porque las que vamos a conseguir mayormente en el mercado son las de gallina, ¿sí? Las de pollo, las de gallina, porque todo eso, que convengamos que todavía no somos una producción que le interesemos a algún laboratorio en particular para generar cosas a lo bruto o antibióticos a lo bruto de la ornitología. Hoy es carísimo para un laboratorio aprobar un medicamento, que la aprueben un medicamento está en la venta. Yo lo hablaba el otro día en una de las charlas. Si fuese algo más sencillo, yo creo que un laboratorio que se dedique a la producción de medicación ornitológica le podría ir muy bien, porque realmente hay muchas cosas que todavía faltan y que se extrapolan de pediatría, de perros, de gatos, de lo que fuese. La vida media de eliminación es distinta en diferentes animales, ¿sí? En diferentes animales y en diferentes aves, ¿sí? Si nos vamos al cloranfenicol, que también es un antibiótico que antes se utilizaba más, hoy realmente no es de mucha confianza, pero si vamos al cloranfenicol, tiene una vida media en el canario que necesitaríamos repetirlo cada 12 horas. Obviamente que nosotros lo vamos a dar en el agua y en el agua lo va a estar consumiendo, pero si lo tuviésemos que dar vía inyectable, tendría que ser cada 12 horas. Si lo tuviésemos que dar en el pico, tiene una vida media mucho más corta. Y si nos vamos, o sea, un ave rapaz, tiene una vida media más larga, ¿sí? Mucho más larga. Entonces en el ave rapaz tendríamos que hacer una sola aplicación, un solo día, o sea, un momento en el día, porque si hacemos otra, generamos una toxicidad bastante importante. Entonces fíjense la diferencia, que es muy amplia, entre los animales y entre mismas especies, interespecie e intraespecie. Diferencias impresionantes a tener en cuenta. Bueno, que hay que pensarlas antes de dar, no es tan fácil, voy a agarrar un comprimido, tirarlo, disolverlo en 1 litro de agua y dale que va nomás. Acá volvemos a lo mismo, somos los productores que más antibióticos damos. ¿Qué es lo que se genera eso? Afectamos la flora digestiva. Para los que estuvieron desde el comienzo, expliqué un apartadito rápido que fue de la primera charla donde explicaba qué es lo que es la flora digestiva. La flora digestiva es el ejército que tiene cada animal, cada ave, en este caso, el tracto digestivo, el ave, para atacar diferentes cosas, ¿sí? Todo ese ejército que se tiene que tener a rajatabla, tratar de manejar valores entre ellos lo más equitativo posible, y no que se vayan determinados hacia arriba y determinados hacia abajo. Hay que tratar de mantenerla constante. Entonces, afectamos esa flora intestinal porque no quiero dar enrofloxacina porque me han dicho que es muy buena. Entonces yo doy entro, y voy cada vez matando más Escherichia coli, y yo le dije que era la princesa de la flora intestinal. La vamos a bajar más, y el resto va a seguir. Ya Clostridium en un porcentaje bajo era una cosita, pero ya Clostridium en un porcentaje alto, y me van a armar un despiola ahí. Y son unos sindicalistas que me van a dar un revuelo ahí, se van a ir para arriba, cada vez se van a reproducir más, y aparecieron las diarreas, y aparecieron los problemas digestivos, y las levaduras se murieron más porque los Clostridium no dejaron que aparezcan. Entonces vamos a hacer un desastre. De ahí nos vamos a la inmunosupresión, porque ahí afectando la flora digestiva, la inmunidad va a llegar al piso. Entonces, esa inmunidad por el piso, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar que aparezcan los agentes patógenos oportunistas, esos agentes que hemos estado charlando, que están atrás de la puerta, esperando a que haya algún problema, y ¡pac! Aparecemos, y ahí aparecen las candidiasis, y ahí aparecen las aspergilosis, y ahí aparecen un montón de causas que, créanme, que a medida que más aves enfermas de canalicultura observo, me doy cuenta que la mayoría de los agentes causales son oportunistas. Son oportunistas. O sea, si a mí me aparece una candidiasis por lo que hablamos hoy, no va a ser
el problema principal. El problema principal va a ser otro y nos va a llevar a la candidiasis actual. ¿Sí? El agente oportunista va a actuar y me van a generar infecciones. Nos hablábamos, ¿no? Cualquier infección que se le ocurra, Escherichia coli, salmonella, cualquiera. Y la infección me va a girar a una inmunosupresión y ahí se hizo la ruleta rusa que no termina más. Entonces tenemos problemas por un lado, problemas por el otro, y vamos a hacer que cada vez podamos sostener menos los problemas, ¿sí? Bueno, ahí tuve que silenciarme. Y esto para casi ir terminando, esto se los dejo a modo de... muchos me preguntaron el otro día en qué época o por qué lo daba o por qué lo recomendaba, a que si ustedes tenían un problema en particular de determinado microorganismo en la época de cría, de postura, todo, por qué lo daba a esa medicación 5 días antes, 7 días antes de la eclosión, a 5 o 7 días antes de nacer. Bueno, acá está un poco la explicación, no sé si me la van a entender, después si quieren la retomamos más. Acá tienen toda la estadía del ave, ¿sí? Desde que empieza a hacer el nido, hasta que empieza a armarlo, hasta que empieza a poner el huevo, incubar, todo el proceso de incubación y después la alimentación, ¿sí? Hasta la independencia del pichón. Las hormonas gonadotrofinas, que es la LH, la FSH y la prolactina, son hormonas que se necesitan, se las voy a hacer redondeando para que más o menos me lo entiendan. No quiero hacer una charla difícil. Todo lo que es la LH o la FSH son hormonas que ayudan a la ovulación, al desarrollo del ovario, a la maduración del ovario, a que el ovario vaya avanzando, a que se vaya a producir la ovulación. La luteinizante, que es la LH, es la que favorece la luteinización, que es una de las etapas de todo el desarrollo del óvulo, ¿sí? En el ovario. La FSH también, la folículo-estimulante. Bueno. ¿Qué pasa? Esas hormonas, como la FSH y la LH, si me siguen el cursor, están aumentadas si nosotros las medimos en aquellos pichones en aquellos padres que uno junta, que ven que empiezan a romper el diario, que empieza a tirar la hilacha para armar el nido. Bueno, ahí empezamos a medir la LH y la LH va a estar por las nubes. ¿Sí? Y la prolactina va a estar abajo. ¿Qué tiene que pasar? La prolactina, o sea, la LH empieza a bajar y la prolactina empieza a subir. En este momento, que están acá las dos que se chocan, es el momento de la incubación. ¡Tum! Cuando el ave se siente y pone el primer huevo, cuando se siente y pone el primer huevo, es cuando empieza la prolactina, se dispara y la LH se baja. ¿Sí? Por favor, ahí está. En ese caso, ahí es cuando la LH se baja y la prolactina se sube, es cuando tenemos uno de los momentos óptimos para dar medicación. Ahí ya les voy a explicar por qué. ¿Qué pasa acá? En toda la incubación, bueno, fíjense que la LH, que es una de las culpables de la reproducción, que es la de la estimulación, a armar el nido, es la que dice vamos, 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 que arrancamos con el nido, que arrancamos con la postura, vamos, 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 pero después me la rajo, o sea, el albañil arranca y yo me la rajo. Entonces, una vez que empezó este momento, se fue la LH, se fue la FSH y arranca la prolactina. ¿Sí? La prolactina va a estar en toda la incubación, en toda la alimentación de los pichones y cuando empieza a bajar, cuando te va a empezar a bajar y cuando el pichón ya se está empezando a independizar. Y llega un momento en el cual se empiezan a chocar, no, que voy a jugar yo un rato más, no voy a jugar un poco más voy, porque el pichón se queda, el pichón se va, el pichón se queda, el pichón se va, ¡pum! La LH empezó a aparecer de nuevo y voy a empezar a sacarle unas plumas al pichón para traerla al nido, sacame el nido, sacame el pichón. Y entonces ahí empezamos a jugar nosotros con esas dos hormonas hasta que, bueno, la LH se disparó, el pichón se independizó, sacalo porque le va a sacar las plumas,
y arranca la postura, ¿sí? La incubación de nuevo, la postura de nuevo, ¿sí? Arrancamos el armado y la intubación, o sea, el armado, perdón. La LH vuelve a caer y se vuelve a arrancar la prolactina. Acá vamos a marcar esta parte medianamente gráfica, que es la etapa en la que uno puede medicar sin tener problemas. O sea, ¿qué se llama sin tener problemas? A que no generemos problemas de fertilidad. ¿Sí? O sea, ustedes tienen un problema, Escherichia coli, Salmonella, lo que ustedes crean, ténganse un pastoncito en un tarrito aparte donde puedan dar un antibiótico fuerte, o no sé, lo que se les ocurra. Pero el problema Lucas, se te escucha recortado. Lucas, no se te escucha, ¿eh? A ver, ahí. Lucas, no escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Bueno, ¿en qué parte se me quedaron? Cuando estabas por explicar justo el cruce de las dos, cuando la canaria empieza a incubar. ¿A incubar de nuevo o a incubar primero? No, ahí, ya cuando estabas por explicar que este era el momento para dar... Ah, bueno, perdón, si me salió un mensaje, pero como nadie me avisó, me salió un mensaje que la internet estaba inestable. Avísenme, se cortan y me pegan el chiflido, porque el chat no puedo manejarlo. Después lo manejaremos con las preguntas. Lo que yo decía que después hay un momento que se vuelven a cruzar, que es cuando el pichón está en el nido el pichón y ya está saltando, cuando salta que se empieza a independizar, más o menos ahí la LH empieza a dispararse nuevamente y la prolactina empieza a bajar. ¿Sí? Y les marcaba con este gráfico esta etapa más o menos, que es la que ustedes pueden medicar sin generar problemas de fertilidad. ¿Sí? Sin generar problemas de fertilidad, porque acá no van a actuar sobre las hormonas de la fertilidad porque están bajas. ¿Sí? Entonces ustedes pueden tener un pastón apartado con lo que se les ocurra. Estoy teniendo problemas de coli. Bueno, agárrense una Enro o el antibiótico que quieran, lo tienen en el pastón o lo van a dar en el agua y lo dan en esa parte. ¿Sí? Cuando el pichón está 5 o 7 días antes de eclosionar, y cuando el pichón eclosiona hasta los 7 días, tienen todo ese tiempo, toda esa barrera para medicar. ¿Sí? Que no van a traer problemas a la parte de la fertilidad. Obviamente esto tiene muchas diferencias de acuerdo a distintas aves, a las especies. Cada especie en particular tiene un tiempo de incubación distinta, por eso tiene un gráfico distinto, pero lo que quiero que se lleven un poco en la cabeza es que mientras el ave está incubando, mientras el ave ya se acostó con los huevos y empezó a incubarlos, ya ahí los niveles de hormonas reproductivas bajan, la LH, la FSH, todas esas bajan, para darle un descanso al ave, y está la prolactina arriba. La prolactina es la hormona de la incubación en el ave. Entonces, mientras esté ella, se puede medicar con cosas fuertes si se necesitan, que no vamos a tener problemas en el tema de la fertilidad. Esto era un gráfico que lo había prometido en la clase anterior, cuando di ahí un tema de la medicación. ¿Sí? Y bueno, para ir terminando ya, las últimas filminas, sí charlamos de las preguntas. Esto más que nada es un regalo para que ustedes lo tengan ahí, si son de manejar muchos tratamientos y todo. Las combinaciones de los antibióticos, muchas veces van a encontrar combinaciones en los productos que ustedes compran. No sé, viene amoxicilina con clavulánico, viene, no sé, neomicina con oxitetraciclina. Bueno, acá la explicación. Las combinaciones de ellas pueden ser aditivas, sinérgicas o antagonistas. ¿Sí? Una combinación sinérgica significa que si compartimos las dos, como la amoxicilina y el clavulánico, vamos a generar un efecto, un buen efecto, ¿sí? Y un efecto antagonista significa lo contrario, que si utilizamos las dos, lo que vamos a generar va a ser un problema, ¿sí?
vamos a generar que ninguna de las dos haga efecto o haga un efecto mínimo. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes se lleven en claro. Fíjense cómo, por ejemplo, un cloranfenicol no lo pueden cruzar con una cefalexina, que es la que utilizamos generalmente. Fíjense que la quinolona permite la unión con todo. La quinolona es la enrofloxacina, ¿sí? Entonces tengan en cuenta ese tipo de cosas cuando van a medicar. O sea, si van a medicar con dos antibióticos distintos, por ahí fíjense qué antibiótico es y buscan en esta tabla para ver si lo pueden hacer o no. Fíjense que arriba tienen una característica de las que son bactericidas y de los que son bacteriostáticos, ¿sí? Bactericidas significa que matan a la bacteria y bacteriostáticos son que la mantienen inhibida, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esa coloración en la tabla, que esta tabla se las quise dar en la otra charla, y bueno, como se hizo largo no lo pudimos terminar. Pero para que tengan en cuenta las combinaciones y las mezclas, si se pueden hacer o no se pueden hacer. Tengan en cuenta los rojos, ¿sí? Y esta, donde acá tienen más que nada lo de recién, están por grupos, después acá tienen cada uno los antibióticos de cada grupo, ¿sí? Si bien hay 1.000.000 de antibióticos en la ornitología, todavía estamos acostumbrados a pocos, no hay un amplio espectro que quizás sí lo hay en mamíferos, ¿sí? De todos estos, por ahí la parte de las cefalosporinas se están empezando a utilizar mucho más, las sulfas se utilizan, ¿sí? Las quinolonas, yo diría la enrofloxacina más que nada, y después todo lo que es los aminoglucósidos también se van a observar más, que hay que tener más en cuenta por la toxicidad que produce. Pero bueno, era a modo de regalo para que este tipo de tablas lo puedan tener en algún momento que quieran combinar antibióticos o que quieran ver a qué se utiliza. De todas formas, estamos muy acostumbrados a pocos antibióticos, no tenemos tantos antibióticos como lo tienen los mamíferos o como lo tienen los humanos. Bueno, ahora sí, nos vamos a organizar un poquito más. Si tienen algunas preguntas, hay una forma de levantar la mano, pero bueno, esperen que voy a dejar de compartir.